Muy buenas tardes, muy buenas noches, sea cual sea el caso en el cual están viendo este video. A continuación voy a explicar un poco lo que es mi trabajo de investigación en la materia de EDI, el cual he titulado como que La noche de los bastones largos, la cima de un iceberg. Este título tiene que ver mucho con mi eje temático, el cual es la noche de los bastones largos, un hecho transcurrido el 28 de julio de 1966. Muy bien. Para comenzar trabajaremos un poco lo que es la introducción, la cual comienza con lo que es mi pregunta problema, la cual he formulado con colaboraciones tanto de mis profesores como de mis compañeros, y dice que ¿cuáles fueron los actores y factores del proceso represivo que desencadenaron la noche de los bastones largos? A lo cual yo respondo con mi hipótesis, que es: la noche de los bastones largos es un hecho cúlmine de un proceso de largo plazo en el cual se desenvolvieron diferentes actores y factores, tales como estudiantes, profesores, militares, sindicatos, medios de comunicación y un choque de ideologías. Muy bien. Para poder llevar a cabo este trabajo tuve que tener en cuenta una metodología tanto cualitativa como cuantitativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que para poder llevar a cabo este trabajo he trabajado tanto como bibliografía de la época, o sea que trabaje en la época, fuentes primarias, como periódicos y revistas de la época, en conjunto con leyes. En leyes hablo de una ley en específica, que trabajaremos, y testimonios de actores principales, tales como son alumnos y profesores. Muy bien. El trabajo ha sido estructurado en 3 apartados, en el cual hemos trabajado un poco lo que es el contexto, un poco lo que son los actores y el hecho en sí. El primer apartado lo he titulado La situación mundial, América Latina y la Argentina, tiempos de metamorfosis. Muy bien. En este apartado podemos encontrar cómo se trabaja lo que es el siglo XX, que es un siglo muy dinámico y un siglo lleno de cambios, y nosotros nos ubicaremos geográficamente con el inicio y el desarrollo de lo que fue la Guerra Fría, que la Guerra Fría fue un cruce de ideologías entre el bando capitalista y el bando comunista, el bando capitalista liderado por los Estados Unidos y el bando comunista liderado por la URSS, la Unión Soviética. Y podemos encontrarnos situándonos geográficamente en América, porque es el lugar donde se ubica Argentina, que es Estados Unidos. Estados Unidos tenía una hegemonía total en América, tal es así que Argentina adhería a lo que es el sistema capitalista en este momento. Pero Estados Unidos tenía su hegemonía en casi toda su totalidad en América. ¿Por qué en casi toda su totalidad en América? Porque a fines de la década del 50 e inicios de la década del 60 se lleva a cabo lo que se denomina la Revolución Cubana. La Revolución Cubana representó el avance comunista en el territorio americano, por ende un temor, la principal amenaza de Estados Unidos, que en base a esto va a tomar medidas para que el comunismo no avance en todo el territorio. En estas medidas se va a ver altamente afectado Argentina. Muy bien. Otra cosa que hemos trabajado para poder entender este contexto es la década del 60. La década del 60 la hemos representado en lo que Eric Hobsbawm nombra como la revolución cultural. Y trabajaremos sus nuevos actores, situándonos en lo que son las juventudes, en lo que es la juventud revolucionaria, que se va a ver representada en los estudiantes. Muy bien. El segundo apartado ya trabajamos directamente lo que son sus actores y los factores que representan a estos actores. Muy bien. Los primeros actores que trabajaremos y que trabajamos fueron los alumnos y los profesores, los cuales tienen en común que se desenvuelven y se desenvolvían en un mismo escenario, la universidad. Para poder entender a estos actores tenemos que entender que están en un proceso de cambio. Los alumnos, por su parte,
están siendo altamente influidos o atraídos, creo que es la palabra, por las ideas comunistas y por ser un poco más represivo, buscarse un poco más a sí mismo, porque el sistema de estudiante, el sistema estudiantil universitario no estaba representado, sino que se lo veía muy afiliado a lo que es el sistema obrero. Por ende, en la década del 60, los alumnos van a empezar a buscar más representación, por ende van a ser un nuevo actor político en la Argentina. En cuanto a los profesores, podemos encontrar que tenían una autonomía que antes no conocían, por ende las universidades tenían una autonomía que antes no conocían. Esto debido a que se empezó a ganar esta autonomía luego de la Revolución Libertadora de 1955 a Juan Domingo Perón, en la cual los profesores van a ser, si bien son antiperonistas, van a tener una autonomía que va a hacer que se alejen un poco de lo que son los gobiernos de turno. Luego, a tener en cuenta otro actor van a ser los medios de comunicación. Los medios de comunicación hasta el día de hoy eran y son reproductores de la opinión pública. ¿Qué quiere decir? Que los medios de comunicación se encargaban a decir, de esto se habla, de esto no se habla. Y siempre van a estar afiliados a lo que son el orden conservador. En el orden conservador vamos a encontrar representado al gobierno militar, que era un sinónimo de orden para la época. Un gobierno militar que había, previo a este golpe de Estado, de Onganía en 1966, que es un mes previo, que es el 28 de junio, un mes previo a lo que ocurrió en la noche de los bastones largos, van a tener dos golpes, por ende van a ser, la política argentina va a ser muy dinámica y muy frágil. Por eso al cuerpo militar se lo va a imponer como orden y acá van a entrar el rol de los sindicatos, que el rol de los sindicatos empieza a tener más fuerza con el peronismo, pero durante la década del 60 va a tener una gran influencia política con Perón afuera, tal así que aporta y ayuda a que Ilia caiga en su mandato y que se produzca el golpe de Onganía. Muy bien, teniendo en cuenta esto, ya podemos basarnos un poco más en lo que es el tercer apartado. En el tercer apartado ya trabajamos lo que es la noche del 29. El 29 de julio estamos hablando, la noche de los bastones largos. Una ley y múltiples causas. La ley que vamos a trabajar va a ser la causa inmediata del hecho, que va a ser la sanción de la ley 16.912. Que aquí se muestran los temores del gobierno de Onganía. ¿Qué quiere decir con esto? Que con la ley 16.912 Onganía lo que trata es quitarle la autonomía ganada a las universidades porque temía a que en este escenario se avance el comunismo. Avance este comunismo que tanto este orden conservador le tenía tanto temor. Por ende, por esto se lleva a cabo. Pero estamos hablando de que hay nuevos actores, tanto profesores como alumnos, que no van a agachar la cabeza como si la agacharían antes y se van a levantar. Y acá se va a producir en la Universidad de Buenos Aires, más específicamente en las sedes de facultades de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Medicina, Arquitectura e Ingeniería, se van a producir distintas tomas. Estas tomas van a ser las que van a ser reprimidas el mismo día, mostrando el temor que le tenía Onganía a estos actores. Los cuales estos hechos van a ser ocultados por excelencia. ¿Por qué ocultos por excelencia? Porque los medios de comunicación no lo van a reproducir. Al mismo tiempo que en la década, que en 1966 se estaba llevando a cabo un mundial de fútbol. Un mundial de fútbol que tenía más importancia, pese a que Argentina ya había quedado eliminada, que lo que estaba sucediendo en la Universidad de Buenos Aires. Y acá podemos ver cómo estos medios de comunicación que antes vimos cómo en su desarrollo siempre estuvo afiliado al orden conservador, va a tener una gran influencia para que la noche de los bastones largos sea un hecho que en su momento sea olvidado. Por ende estamos hablando de que la noche de los bastones largos no fue un hecho que ocurrió el 29 de julio, sino que tiene un gran recorrido previo. Y esto lo podemos ver en las conclusiones, en las cuales yo he concluido con que la ley 16.912 fue la causa inmediata de la noche de los bastones largos. Pero para que este hecho se lleve a cabo se tuvieron que dar diferentes causas mediatas. Lo ocurrido el 29 de julio de 1906
no solo fue un hecho aislado en la historia argentina, sino que fue el resultado de lo que se vivía en los 60 y hasta me animaría a decir en los 50, mediados de los 50, a nivel mundial, y que marcaría un precedente para que todo lo que viviría Argentina después. Estamos hablando de la noche de los lápices, estamos hablando de la década del 90, estamos hablando ya de mismo el cordobazo, el rosarinazo a fines de la década del 60. La noche de los bastones largos marcaría un antes y un después, como esta década del 60 fue tan importante y es tan importante para la historia argentina y para la historia mundial. Por eso me parecía muy importante no tratar a la noche de los bastones largos como un hecho aislado, sino como un proceso a largo plazo. Por ende, nuestra hipótesis no ha sido refutada, sino que ha sido concluida como tal. Y con eso he querido concluir y espero haberme explicado bien de lo que fue mi trabajo de investigación, lo cual he disfrutado hacer mucho y agradezco mucho la ayuda tanto de profesores como de mis compañeros. Muchas gracias.